Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, un ícono de la ciudad, un teatro emblemático de Bogotá, transmitiendo en directo un tema duro, un tema dramático del país, la situación carcelaria. Este tema ya ha estado en los medios durante mucho tiempo, todos los días con tragedias duras. Y aquí tenemos hoy unos personajes especiales que tienen que ver con el tema y que van a hablar de esto con mucha propiedad. Al general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del IMPEC, muchas gracias general por acompañarnos. Al senador Camilo Romero, que era del Polo Democrático, ahora es progresista. Ahí vamos. Ahí vamos. Independiente, sí. Sí, pero gusto, León. Un senador muy activo, un senador con mucho sentido de la opinión, metido siempre en temas muy interesantes, y este tema le interesa mucho. Y tenemos a Franklin Castañeda, presidente del Comité de Presos Políticos, abogado de la Universidad del Atlántico, obviamente en el corazón del tema, le toca esa rama de los presos políticos, pero conoce del sistema penitenciario en Colombia y de las angustias, de los dolores de este sistema. Hoy vamos a hacer esto seguramente muy descarnado porque el general Ricaurte además habla de esto con mucha franqueza. Yo me he sorprendido siempre porque los funcionarios públicos siempre de su cargo hablan con mucha mesura, a veces no se atreven a decir muchas cosas de lo que ocurre, pero él es un general que habla con una cosa impresionante de lo que tiene en sus manos, le duelen sus presos, y también dice, bueno, esto está mal, esto no está bien, y ese es el punto de partida de este programa. Pero vamos a ir a una nota donde se explique un poco la cosa que nos sirva de fundamento para este debate. Vamos a esa nota. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario, la población carcelaria en enero de 2002 contaba con un total de 49.474 internos y en agosto de 2012 pasó a tener 137.142, lo que indica que en este lapso de tiempo contó con un crecimiento de la población interna estimado en un 177%. La capacidad de cupos observada en enero de 2002 se encontraba estimada en 42.465 y en agosto de 2012 estos han aumentado a 75.676, lo que indica que existe un desequilibrio entre los cupos carcelarios y el número de internos. Los presos en Colombia son vulnerados en cuanto a sus derechos, pero podemos decir que las mujeres han sido invisibilizadas por el Estado colombiano en los centros carcelarios del país. ¿Por qué? Ni siquiera existe una reglamentación con perspectiva de género. Son mujeres que en este momento son obligadas a adoptar posturas masculinas en establecimientos carcelarios. Este crecimiento desbordado en la población carcelaria ha generado problemas de hacinamiento y este, a su vez, desembocó en graves violaciones a los derechos humanos en los internos de las distintas cárceles del país. El hacinamiento es uno de los mayores problemas que tiene el sistema penitenciario, pero uno que es un indicador claro de que el sistema penitenciario ha colapsado y está a punto de reventar, es que los presos en Colombia se están muriendo. No tienen un sistema de salud adecuado y la gente o se muere por inasistencia médica o se muere porque prefiere quitarse la vida. La salud es el común denominador generado en los distintos centros penitenciarios. Esto como resultado del hacinamiento, las distancias de ubicación de los centros de prisión y las clínicas y hospitales donde estos son atendidos, la mala alimentación y en ocasiones también los malos tratos y torturas. Los problemas de salud son atendidos por Caprecom EPS de carácter público, que mediante una póliza de seguros firmada entre una aseguradora y la Unidad de Justicia del Ministerio de Justicia, ampara el cubrimiento económico derivado de la atención médica a la población interna que resulte afectada por distintas enfermedades. Según el informe de 2012 de la organización Cárceles al Desnudo, el problema radica en que quienes definen qué casos de enfermedad deben ser atendidos son los guardianes o los reclusos que son designados para esta labor, situación que fue denunciada por la Procuraduría así.
Cuando es a cargo de un representante, quien también es un detenido, este no tiene conocimientos mínimos en salud que le permiten establecer prioridades médicas. Existen casos de privilegios a sus amigos o quienes por poder o liderazgo que poseen se hacen incluir en dicha lista. En los establecimientos carcelarios la gente se muere porque lo máximo que dan es acetaminofén. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente se está muriendo porque, bueno, el Estado colombiano no tiene en este momento un contrato con una empresa seria y aún sigue prestando el servicio Caprecon, que es la peor EPS que existe en Colombia. Otro problema que denuncia la ONG es la distancia entre la cárcel y el centro urbano al que pertenece la clínica u hospital, que en casos de urgencia afecta la salud del recluso, como es el caso del centro de reclusión Picaleña en la ciudad de Ibagué, Cómbita en Tunja, Boyacá, La Picota en Bogotá, Jamundí en Valle del Cauca, El Iconía en Florencia, Caquetá y otras más. Dicha situación ha sido denunciada por congresistas y organizaciones de derechos humanos. Hay una situación insostenible, que todo indica que en muchas cárceles del país está a punto de producirse un colapso por distintas razones. Básicamente esa suma entre el hacinamiento que llega a unos grados superlativos y por otra la ausencia de atención médica. Que Colombia desmonte el Estado carcelero, que se instaure una política democrática y sostenible además, y que en general la vocación democrática impere sobre el criterio represivo y carcelero de nuestra sociedad en el último periodo. Otra situación que vulnera los derechos humanos a los reclusos es el maltrato a poblaciones especiales LGBTI y guerrilleros presos. Además de los otros problemas que tienen los internos y que son propios de todas las personas que están en las cárceles, con relación a esta clase de personas se presentan formas de discriminación que hacen todavía más denigrante la condición en la que están en las cárceles. En cuanto a la población LGBTI, te cuento en el caso de las mujeres, si la mujer es discriminada e invisibilizada, las mujeres que pertenecen pues a la población LGBTI son aún más, son hostigadas, incluso las mujeres que son travestis son hostigadas y maltratadas pues por el Estado colombiano en cabeza de la Guardia. Las soluciones a los problemas que padecen las cárceles en el país pasan por descongestión a los procesos judiciales, alternatividad en la imposición de penas y construcción de cárceles. Yo diría que los principios de gradualidad son los que tenemos que introducir al sistema penal colombiano, de tal manera que no perdamos los incentivos de la sanción, pero que tengamos sentido común en el momento de aplicación de penas. La ministra ha expresado en varias oportunidades que no solamente hacer más cárceles viene a solucionar el problema, sino que hay que darle una mirada a cómo están los delitos y cuál es la gente que se va para la cárcel. Aquí hay tarea de fiscales, aquí hay tarea de jueces y también hay tarea del Congreso de la República en términos de no seguir produciendo leyes en el marco del populismo punitivo, es decir, a problemas sociales, respuestas penales. La población carcelaria se encuentra a la espera de una solución inmediata que permita una sana convivencia y la resocialización que se supone se debe brindar al interno. Bueno, estamos en la controversia. Canal Capital transmite desde el Teatro José Eliezer Gaitán en una noche que va a ser duro el debate porque es un tema muy sensible, es un tema doloroso y hoy tenemos invitados especiales. ¿Cómo vimos ese diagnóstico y que es un diagnóstico también al que hace mucha alusión el general Ricaurte? Empecemos por eso. ¿Dónde están las responsabilidades de esto, general Ricaurte? Bueno, al IMPEC realmente le corresponde la administración de la pena, administrar estos 142 establecimientos carcelarios sumados a los militares también, a 10 centros carcelarios del orden militar, 4 de policía, y ahí también se suman los que corresponden a los municipales. La población carcelaria en Colombia hoy en día está cerca de los 135.600 internos. Pero ¿cómo administrar ahí estos centros carcelarios cuando nuestra población carcelaria comienza a crecer rápidamente? Entre los años 2007 y 2010, digamos que la población carcelaria crecía al 1.0.
el año 2011 la población crece al 1.4. Hoy en día, 2012, la población carcelaria está creciendo al 1.9 en algunas regiones y en otras regiones al 2.0. Es decir, que por un promedio de 3.500, 3.700 internos que entran al mes a los centros carcelarios, se nos quedan 2.000. Entonces, eso ha hecho que las poblaciones carcelarias crezcan muy rápidamente y las cárceles que teníamos previstos, que se construyeron con unos documentos COMPET 2005, 2006, la población no alcance. Digamos que de los 142 establecimientos carcelarios, 126 son centros carcelarios viejos, de los años 50, los 40, que fueron conventos, que fueron colegios, que fueron estaciones de ferrocarril. Esos 126 establecimientos carcelarios pues no tienen la infraestructura que debía tener para un centro carcelario que existe en el país. Después vienen unos de la época del 90, que se crearon cuando las épocas del narcotráfico, que teníamos problemas en el país, y después los 10 centros carcelarios, que son centros carcelarios que aunque se construyeron con algunas deficiencias y falencias, hoy en día nos albergan una buena población carcelaria. Entonces al instituto le corresponde administrar la pena y administrar a sus internos. Sin embargo, el año pasado, el gobierno nacional, pensando en problemas de corrupción y en problemas de hacinamiento, creó la unidad administrativa, el 3 de noviembre del año pasado, la unidad administrativa penitenciaria, que será, o la que se encarga de la infraestructura, del mantenimiento, de la construcción, de la alimentación, de la salud y en sí de entregar todos los elementos al Instituto Nacional Penitenciario, que le corresponde la administración de la pena, la vigilancia y la custodia y obviamente también la resocialización del interno, que es lo que nos corresponde. Esas son las responsabilidades que hay ahora, una parte administrativa, una parte que se encarga directamente de los presos, los otros como de la logística, es más o menos la división del trabajo, y esto va a funcionar. ¿Cómo ve esto, Camilo? Bueno, primero yo no sé, León, si vamos a tener controversia esta noche. Yo creo que vamos a estar de acuerdo, escuchando al general Ricaurte, está en toda la disposición de aceptar muchísimas situaciones complejas que tenemos allí. Lo primero que hay que decir, León, desde nuestra perspectiva, es que la cárcel es para los pobres. Es decir, este es un sistema social que primero excluye y luego margina completamente y los pone en el escarnio como una muestra para el resto de la sociedad. Aquí hay responsabilidades de Estado, por supuesto, de quienes gobiernan, claro, pero hay una responsabilidad social también, de qué tipo de sociedad es la que nosotros queremos formar y queremos tener en el país. Aquí lo que se pretende es una resocialización, como ha dicho en sus palabras el general Ricaurte, pero hay una realidad apabullante que no va a permitir en ningún momento que eso suceda. Es decir, son escuelas del delito, yo diría que son universidades del crimen, las cárceles en nuestro país. Así es que el tema no es de poca monta y lo primero que hay que hacer es asumir responsabilidades por parte de quienes gobiernan en Colombia. Una responsabilidad sobre todo encaminado hacia este eje básico. Problemas sociales, problemas políticos que tiene nuestra sociedad no pueden ser únicamente vistos y que sean coincididos como delitos que tienen que pagarse en las cárceles. Es decir, ahí está para mí la pepa del asunto, en la penalización a asuntos sociales y asuntos políticos. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, yo creo que hay que mirar las responsabilidades de las distintas ramas del poder público y la responsabilidad del INPEP. Creo que el gobierno central colombiano, el gobierno tiene una gran responsabilidad en lo que está sucediendo. Cerca de 16 leyes en los últimos 10 años, gobierno Uribe, 2 años del gobierno de Juan Manuel Santos, que sin duda alguna han ejercido una presión muy fuerte en el sistema penitenciario y carcelario. Nunca antes ha habido tantas personas presas en Colombia, nunca antes habíamos tenido una tasa de hacinamiento tan grande. Luego hay un problema de la justicia. Creo que la justicia colombiana está utilizando criterios peligrosistas, es decir, Camilo es peligroso, es de izquierda, es un delincuente, es tal, va a ir preso. Sin mayor examen real, de lo que si realmente Camilo debería ir preso. Y finalmente creo que hay una gran responsabilidad del INPEC, y me va a disculpar el general Ricaurte, pero yo creo que hay cosas que no se están haciendo. Estábamos el año pasado cuando mi institución podía ingresar a las cárceles, valga decir que ya no se nos los permite desde hace 2 meses. Franklin en la es cárcel, del Comité de Presos Políticos, el presidente del Comité de Presos Políticos. ¿Sí? Y valga decir que nos reunimos con 18 voceros de cerca de 18 agrupaciones armadas en la cárcel, de agrupaciones armadas que tienen detenidos en la cárcel de Bellavista, FARC, ELN, Rastrojos, Urabeños, etcétera.
Y estas personas nos decían, ¿saben qué? Aquí quien mata es Caprecón. Aquí habemos 18 personas que somos voceros de distintas organizaciones criminales o políticas en armas o como se les quiera llamar, y aquí estamos viviendo en paz, pero quien nos está matando es Caprecón. Y han muerto 54 personas en la cárcel de Bellavista en los últimos 10 años. Y uno se dice... ¿Cuántos? 10 años. Y uno dice 4 en los últimos 2 meses, general. Y uno dice, ¿por qué no se le ha dado fin al contrato con Caprecón? Es claro y es evidente que el contrato no sirve. ¿Qué está pasando allí? Pero también uno se pregunta por qué el servicio médico al interior de las cárceles no sirve. ¿Por qué voy a la cárcel de Valledupar y no encuentro un médico? ¿O por qué un psiquiatra en la cárcel de La Dorada, que tiene a 176 personas drogadas con clozapina, un medicamento para enfermos de esquizofrenia, va 8 horas una vez al mes y supuestamente le hace un proceso de seguimiento a 170 y tantas personas? Es evidente que están faltando cosas y es evidente que el INPEC tiene grave responsabilidad en esto. Darle continuidad al contrato con Caprecón es darle continuidad a lo que está sucediendo hoy. Una senadora del partido Mira denunciaba que van 84 muertes por falta de atención médica en lo que va corrido del año. Es claro y es evidente que la administración penitenciaria tiene que responder. Por ese y otros temas que supongo tocaré más adelante, pero por ejemplo una política de traslados costosa y absurda, que aleja al detenido de su familia. Y hoy en la cárcel de Valledupar, por poner el mismo ejemplo, tenemos solamente el 15% de las personas que están en la cárcel de Valledupar que son del Cesar. El resto de la gente es del resto del país, ¿no? Sus familias no los pueden visitar, es una cárcel sin agua y el único aliciente, la única posibilidad que tiene el interno para medianamente sentirse bien dentro de la cárcel es la familia, y resulta que por políticas internas del INPEC tenemos paseando a los detenidos por gran cantidad de lugares del país en vez de asumirse una política de regionalización de la cárcel. Camilo dijo que no iba a haber controversia, pero aquí armó, ya ¿no? empezó la controversia, porque ya ve cómo el presidente del Comité de Presos Políticos dice que una responsabilidad importante es la del INPEC. ¿Qué dice usted, general? Mire, uno no puede ocultar las cosas. Lo cierto es que venimos con Caprecón con muchas dificultades. El INPEC en determinado momento le dijo que el modelo para nosotros de médicos, paramédicos, psicólogos, trabajadores sociales, debía tener un estándar para cada cárcel, es decir, un médico por cada 1000 internos, 24 horas, un médico de 8 horas, de 4 horas, de acuerdo a las poblaciones. Finalmente, el modelo nuestro del INPEC se pudo contratar porque es que así lo ordena un decreto. El decreto ordena palabras más, palabras menos, que el INPEC contratará con una entidad de salud del Estado y esa es Caprecón, y por eso se contrata con Caprecón. Entonces, ese modelo que habíamos considerado base de unos 1.200 funcionarios, finalmente quedó en 998, casi 1.000 funcionarios, es lo que contrata Caprecón. Pero Caprecón tiene unas afugias de tipo presupuestal que embargan sus cuentas y de administración. Entonces, ahí es cuando el sistema comienza a flaquear. ¿Y corrupción o no? No, digamos que Caprecón hizo contratos con algunas cooperativas y ahí se perdió la continuidad del servicio al interior de los centros carcelarios. Entonces Caprecón vino con muchas dificultades y por eso un comité directivo que está por encima del director general del INPEC establece que a partir del 16 de julio la unidad administrativa asume la responsabilidad de la salud y que debe ajustar los procedimientos con Caprecón. Sin embargo, en muchas mesas de trabajo que ha hecho la señora ministra de Justicia, que nos ha acompañado en los procesos, la señora ministra saliente de Salud y el entrante, más Caprecón, han diseñado un decreto que finalmente podrá crear un sistema único penitenciario de salud, que es lo que hemos querido nosotros. Es que a medida en que crece la población, cualquier proyecto, cualquier modelo de salud se desajusta. Cuando se tenían 82.000 internos, pues el sistema era normal de lo que tenía el INPEC, pero cuando usted pasa a 112.000, entonces en algunos centros carcelarios que usted tenía 30 consultas diarias para que los atienda el médico general, pues pasaron a 80 y así sucesivamente. Mientras usted tenía al año 200 citas médicas para cirugía, pues pasaron a 360 y así todo se fue convulsionando. Digamos que ahí tenemos un problema coyuntural para lo cual se ha estado diligenciando. Pero mire, sí, obviamente que hoy en día tenemos problemas de orden público al interior de los centros carcelarios y de seguridad para las personas que nos visitan. Es que muchas personas quieren entrar hasta los pabellones, a las celdas, a habitar mis internos. Muchas veces les autorizamos, pero como nunca, tal vez, en el último año, esta dirección ha conseguido más de 988 permisos a ONG que han entrado en mis centros carcelarios. Porque no hay nada que ocultar. En los centros carcelarios tenemos un problema de hacinamiento, sí lo tenemos. Tenemos un problema de infraestructura, sí lo tenemos. Tenemos un problema de convivencia, claro. Es que cuando usted aumentan las poblaciones, se aumentan las riñas,
aumentan las lesiones personales, se aumentan los suicidios, las muertes naturales, etcétera. Pero esta dirección, lo primero que hizo, al llegado aquí al instituto, es diseñar una política de derechos humanos basada en la política que tiene el gobierno nacional, la presidencia de la República. Ya hicimos lo que nunca y que es copiado de otros países, hicimos unas políticas para manejar la comunidad LGTB, identificarla primero, que voluntariamente se quieran identificar. Digamos una comunidad LGTBI, que estamos trabajando con ellos, porque en Cali aprendí a trabajar con esa comunidad cuando fui comandante y de verdad que fue un apoyo importante y por eso la establecí hoy en día en los centros carcelarios. Estamos trabajando con madres lactantes, madres gestantes y guarderías. Es que la población de mujeres pasó de 4.500 a 8.500 mujeres en Colombia. Las cárceles colombianas no estaban previstas para albergar mujeres. Entonces, claro, hoy en día las cárceles se construyen mixtas y así se irán a construir otros modelos. Es decir, cuando el gobierno nacional se da cuenta que el crecimiento poblacional va muy rápidamente, entonces hace un convenio CAF, que es para construir cárceles en Colombia, cárceles por concesión. Esas cárceles concesión que le hemos llamado el plan 50.000 y que la señora ministra quiere que se lleve a un plan 60.000 tiene varias aristas. Uno, un plan con CAF para construir 6 cárceles, megacárceles de 4.500 cupos. 4.000 para hombres, 500 para mujeres. Ahí tenemos 26.000. Organizar 40 cárceles, ampliar las cárceles, por lo menos cada cárcel 500 cupos más. ¿Pero eso cuánto va a demorar? Por eso es que vamos a un plan paralelo, porque estas cárceles de plan CAP se demoran 3 años, las tenemos al final del 2015. Las otras del plan paralelo, 20.000, hay que irlas haciendo cada año, sacando por lo menos 500 cupos, 5.000 cupos anuales, para hacerlo eso en 4 años, 20.000. Y un plan de colonias que le gusta a los alcaldes y a los gobernadores, un plan de colonias para crear unos 6.000 cupos, para completar unos 50.000 cupos. Es decir, que cuando tengamos CAP ya vayan saliendo las de plan de expansión y tengamos colonias. Porque si no hacemos cárceles ahora, la población carcelaria al 2015 podríamos llegar a tener un promedio de 170.000 presos Pero colombianos. Camilo, ¿usted sí ve viable todo lo que dice? Porque usted como le atribuye tanta lentitud del gobierno. Exacto, mire, bueno, primero yo creo que hay que valorar el reconocimiento del problema por parte del general director del INPEC. El problema ya de por sí es grave, gigantesco, ha quedado absolutamente claro, explicado en la nota de ustedes, en los datos que aquí tenemos en la mesa, pero me parece todavía más grave cómo el gobierno aborda el problema. Y aquí hay algo muy fuerte, y es que los tiempos de la institucionalidad no se compadecen para nada con los tiempos de la sociedad, con los tiempos, en este caso, de las personas presas en el país. Aquí surgen propuestas que ya causan gracia, lo del pico y placa, por ejemplo, de visita a los centros carcelarios, pues que raya aún más en el tema de violación de los derechos humanos. Entendemos la dinámica, entendemos la problemática, le reconocemos al director del INPEC que nos ponga en blanco y negro la situación, pero creo que desde el Ministerio de Justicia... Y no le quiere tirar muy duro al nariñense tampoco. No, dije en blanco y negro, no por el carnaval tampoco. No, estamos de verdad haciendo un esfuerzo para decir, mire, aquí hay un reconocimiento pleno de la incapacidad del Estado, de la incapacidad del gobierno. Y creo, y lo digo abiertamente, que mucho tiene de culpabilidad el Ministerio de Justicia y propuestas que para mí son risibles, digo, como esto del pico y placa, que son apenas curitas, pañitos de agua tibia frente a un tema estructural. Si aquí algo ha quedado claro en la mesa, es que es el sistema completo el que está fallando, el sistema penitenciario en Colombia. Franklin. León, mira, muy atinente lo que dice Camilo. O sea, en concreto, Colombia tiene un elemento que mostrar ante la comunidad internacional de su sistema carcelario: el régimen de visitas abierto que manejaba anteriormente. Y lo está acabando. Y lo está acabando desde el 2000 con la entrada del convenio entre Estados Unidos y Colombia, que dio origen a la construcción de 6 cárceles, y lo está acabando posteriormente con las 10 cárceles llamadas Herón, que han sido construidas y entregadas hace 2 años, y lo está acabando con medidas como el pico y placa. O sea, la cercanía familiar, la posibilidad de que la gente pueda tener a un familiar que le sirve de sustento, y muchas veces para incluso reemplazar el papel del Estado en cuanto a la asignación de medicinas, medicamentos y otras cosas que no le está dando a los internos, pero en Colombia la están acabando y están alejando cada vez más a esas 112.000 personas que están privadas de la libertad de sus familiares con medidas como esta. Sobre la construcción de cárceles yo quisiera decir lo siguiente: nosotros hoy, para no tener una tasa de hacinamiento como la que se tiene, necesitamos construir aparentemente unas 10 cárceles de 4.000 personas. Eso para cubrir 40.000 cupos que nos hacen falta. Y con la tasa de encarcelamiento que hay hoy, necesitamos construir una cárcel de cómbita mensual. Eso es lo que se necesita actualmente si queremos mantener el hacinamiento más o menos a raya. Ahora,
es claro que esa política es totalmente insostenible en términos económicos e incluso en términos políticos. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, hay que hacer una revisión estructural de todo esto. Y para eso se necesita... Pero dejemos ese punto de la revisión estructural. Aquí ya vamos identificando varios temas que tienen que ver con, bueno, la lentitud del Estado, el tema de las visitas y la restricción de las visitas, el tema duro de la salud y de la relación con Caprecón y de la construcción, la necesidad de construir un sistema distinto de salud para las cárceles. Pero vamos a una pausa y volvemos y seguimos con el debate. Estamos en La Controversia, Canal Capital, Televisión Más Humana, transmitiendo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, un teatro emblemático de la capital del país, para hablar de temas dolorosos pero necesarios para la opinión. Esta es una apuesta de televisión pública, traer temas de Bogotá o del país para debatirlos con especialistas, con gente protagonistas de los hechos. Hoy trajimos el tema del drama penitenciario y carcelario del país y hemos tenido un primer segmento de colocar las cifras, colocar los dramas, debatir sobre las responsabilidades, quién tiene responsabilidades en este tema. Nos vamos para una nota donde queremos hacer una gráfica de los problemas que tiene la visita a las cárceles. Una mujer que visita la cárcel Modelo, ¿con qué se encuentra? Vamos a rodar esa nota. Código Penitenciario y Carcelario. Artículo 5, Ley 65 de 1993. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o moral. Es domingo, son las 5 de la mañana. Amanece en la Cárcel Nacional Modelo al occidente de Bogotá. Es día de visitas femeninas. Adentro hay cerca de 6.000 reclusos. Afuera hacen fila sus esposas, madres, hermanas, amantes e hijas. La gran mayoría pasó la noche aquí y los primeros rayos del sol descubren que la fila da vuelta a la manzana. Muchas mujeres vienen de otras ciudades, viajaron gran parte del día anterior para venir a ocupar un puesto en la fila. Un viaje tremendo, llegar a las 2 de la mañana para que me toque el puesto 437. Ellas sacan fuerzas de adentro de su alma para enfrentar las adversidades que las separan de sus familiares que están privados de la libertad. Las que se cuelan pasan de primera y las que llegamos a las 2, 3 de la mañana quedamos de últimas. Por el extremo sur de la cárcel ingresan las familiares de los internos sindicados por hurto y porte ilegal de armas. Por la entrada norte, las mujeres que visitan a narcotraficantes, ladrones de cuello blanco y paramilitares. Quiero mi marido. Él está por hurto, la verdad, no me da pena. Porque es que en esta pobreza tan berraca lo hace. Cualquier persona lo hace. Si fuera violación, si fuera otra cosa, me daría pena. No estaría acá. La verdad, no tiene oportunidad de nada. El amor a mi marido, porque él lo que hizo, lo hizo por mí. Y por mí. Él está aquí por hurto, por robar su celular. Solo el amor explica las largas filas para ingresar al penal, que entre empujones, insultos y angustias convierten a este hervidero de mujeres ansiosas a hacer lo que sea para visitar a sus seres queridos. El Viacrucis apenas empieza.
cuando todas las bolsas de comida que traen las visitantes serán revisadas por la Guardia del Penal, que actúa bajo la sospecha de que las mujeres ingresen armas, drogas o licores. Allá les dan en la base, allá no les dan comida, frutas podridas que les dan. Las mujeres denuncian que adentro a sus compañeros les violan sus derechos básicos. Ellos se encuentran en un estado de indefensión completa, son muy maltratados, a todo momento están siendo pisoteados, lo mínimo que se les dice a ellos es ratas. Las condiciones en que viven pues son difíciles, empezando que tienen que soportar la inclemencia del frío, de la lluvia. Si están enfermos, les toca esperar a que alguien de buena voluntad pues les colabore. Tienen que soportar muchísimas enfermedades, soportar muchísimos inconvenientes de hacinamiento. Si la enfermedad es muy grave, demasiado grave, ya que esté casi para morirse o hospitalizarse, en algunas ocasiones tratan de llevárselos rápido, pero no, pasan 2, 3, 5 días, 8 días y ni siquiera son llamados a eso. Generalmente el estómago, debido a la comida inclusive ellos le dicen que a la papa la entran con carne porque ya viene gusaneada, no tienen condiciones higiénicas de ninguna clase, los baños en donde ellos viven no tienen una puerta, no tienen absolutamente nada de eso, hay quienes duermen en la parte de afuera de las celdas, en el piso, si se llovió se mojó y ahí tuvieron que quedarse acostados, por colchoneta tienen que dormir 2 o 3, en una colchoneta deben dormir 2 o 3 porque no hay cómo más. Para poderlos formar son bolillazos, salen los muchachos con la cara reventada. Pues imagínense que si un preso se atreve a denunciar, lo cogen entre ojos y lo sacan y no se sabe para dónde los llevan, si los llevan a algún calabozo, los maltratan, les pegan, por todo les pegan. No pueden revirar ante nada porque les pegan, viven sometidos y vivimos sometidos todos, tanto internos como las personas que venimos a visitar. Su dignidad humana y la mía son inviolables. Esta frase, que adornó irónicamente alguna vez los muros de la cárcel modelo de Bogotá, seguirá escribiéndose así, entre comillas. Franklin, usted atiende una población, o su comité atiende una población de gente un poco especial también en las cárceles, que son miembros de organizaciones armadas, guerrilleras y gente más vinculada a causas políticas o a crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia entre esa población, el tratamiento de esa población y el resto de la población? ¿Hay alguna diferencia? Esta población tiene el mismo tratamiento que tiene el 99% de la población reclusa en materia de agua, en materia de salud, en materia de visitas. Pero hay algo que la hace totalmente diferente y es la estigmatización, la discriminación y muchas veces la persecución por parte de la Guardia. Por algo existen normatividades internacionales de derechos humanos que recomiendan que quien custodia al detenido no sea el mismo que persiga al delincuente. Básicamente porque quien persigue al delincuente, al tenerlo sometido, generalmente lo va a atacar en vez de custodiarlo. Y en el IMPEC lastimosamente hay una escuela militarista, lo denuncia así la Unión de Trabajadores Penitenciarios, donde muchos guardianes tienen una concepción militar de su papel, que en consecuencia al tener a presos políticos, al tener a presos de la insurgencia o líderes sociales que están siendo acusados falsamente de pertenecer a la insurgencia, los atacan y se presentan actos de violencia y se presentan actos de tortura contra los presos políticos en Colombia. Se presentan actos de discriminación en muchas cárceles porque sencillamente se les considera enemigos de Estado y se les da el tratamiento de tal, se les da un tratamiento de un actor armado que tiene a otros. Hay cosas simbólicas que el general, creo que por fuera de micrófonos, nos decía que no había una cultura militarista en el IMPEC. Sin embargo, basta solamente mirar los uniformes del IMPEC. Basta mirar la indumentaria de los grupos especiales como el GRI o el CORES y es claramente una dinámica militar. ¿Qué hace un cuerpo de custodia con la cara pintada de camuflado, con fusiles, con una cantidad de granadas y una cantidad de cosas de una clara estamento militar? Nosotros podemos entrar a páginas de YouTube y ver videos del IMPEC y los vamos a ver desfilando como militares. Eso le está haciendo daño al cuerpo de custodia y vigilancia. Lo reconoce el sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios en el sentido de que han solicitado de que se humanice la escuela penitenciaria y que se formen a las personas para custodiar a los agentes del IMPEC y no
para perseguir delincuentes y no para detectar crimen allá adentro, porque si volvemos al cuerpo de custodia, policía o militares, lo que tenemos es una grave violación a los derechos humanos de todos los internos y en particular aquellos que son considerados enemigos de Estado, como lo son los presos políticos. General, aparte de responder a estas anotaciones críticas que hace Franklin, ¿cuáles son las cárceles que requerirían un tratamiento más de emergencia? Las grandes cárceles que tienen más hacinamiento, más problemas, de las cuales podamos decir, tenemos que actuar rápidamente. Yo, pues en una conversación, en una charla personal que tenía también para una entrevista en un medio y para mi columna de semana, pues me llamó mucho la atención que usted recordara, y yo recordé en la columna, episodios muy recientes, como es el de la cárcel de Tegucigalpa, 459 muertos allí, o la cárcel de Monterrey, o cerca de Monterrey en México, con 44 muertos, porque tuve como la impresión de que eso podría ocurrir en Colombia, qué cárceles podrían estar sujetas a esa posibilidad, y el Estado debiera actuar con una rapidez enorme para no permitir que se asome una tragedia de ese tipo. Entonces, ahí hay dos cosas, si él quiere responderle a Franklin, sí, pero este punto me parece importante. Muy rápidamente por el tiempo en televisión, pero le voy a decir varias cosas. Primero, cuando llega esta administración al instituto, encuentra 14.000 cupos sin ocupar. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo hago para ocupar estos 14.000 cupos? Entonces encuentro que hay represadas 36.600 peticiones de traslado de los internos. Entonces, claro, para ocupar esas cárceles que están sin ocupar, necesariamente tiene que trasladar. Y ahí es cuando usted afecta un arraigo familiar, un acercamiento a la familia que ya está, pero usted tiene que ocupar las cárceles con el fin de bajar las poblaciones. O sea, y obviamente comienza usted a hacer una clasificación de los internos que no estaban clasificados en alta, en mediana, en baja y en mínima. Pero aparte de eso, atender a 36.000 solicitudes por acercamiento familiar, por orden judicial, por enfermedad, por edad. Entonces, ese es un trabajo que el gobierno, en cabeza mía, ordena hacer y se hace esa clasificación de los internos. Ahora veo la nota de las mujeres. Precisamente para eso se implementó este año, empezando enero, un plan que se llama Plan Reencuentro, reencuentro con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Ese plan Reencuentro lo pusimos en práctica en algunas cárceles, pero como se creó nosotros una comunidad de cónsules de derechos humanos, pues ellos tenían que socializar realmente con los internos si ese pico y placa o que llamamos Plan Reencuentro se podía aplicar. Entonces comenzamos a hacerlo en Picota el día viernes, lo aplicamos en Cúcuta de lunes a viernes por pabellones, pero que hay que tener en cuenta es que las cárceles viejas no tienen sitio donde recibir visitas. Si todas mis cárceles tuvieran sitios donde recibir visitas, yo hago de lunes a viernes, yo humanizo la visita. Por eso en la cárcel de mujeres se comenzó a implementar 1 de septiembre, números pares impares. Si no lo hubiéramos hecho, a la cárcel de mujeres estarían entrando 6.000 o 5.500 visitantes a visitar la cárcel modelo, sus esposas y sus hijos cuando van. Entonces, cuando usted separa, porque la visita se hace el último domingo de cada mes. Si el último domingo de cada mes solamente se permite la visita de personas, eran 5.000 y pico. Al dividirlo, estamos permitiendo que entre este domingo, el pares entraron 2.500 y en el domingo que acabó de pasar entraron 3.500. Digamos que humanizamos un poco más la visita, o si no las personas tenían que mirar lo que se miró en la televisión, madrugando a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, siendo maltratadas, haciendo colas, les venden los cupos, muchas cosas. Por eso este año aspiramos que antes de que termine este año en Picota, Modelo y Buen Pastor, como funciona en Medellín y en Pereira, tengamos los famosos visitores. Es decir, que les podamos dar por teléfono con un center recibiendo las llamadas que les podamos decir a qué horas deben entrar. Entonces, siempre la dificultad se presenta. Miren, lo del militarismo en las cárceles. Yo particularmente, los mismos guardianes me pidieron el favor de que les cambiara ese uniforme negro y les cambiara ese uniforme azul que tienen pixelado militar, porque es copiado de un uniforme militar americano. Pero cuando se comienzan a hacer los estudios de cambio del uniforme, inmediatamente otros guardianes hicieron los memoriales a que no se les cambie el uniforme. Es que mantener una familia donde hay hijos rebeldes, donde hay hijos indisciplinados, donde hay hijos muy disciplinados, donde hay hijos muy obedientes y donde hay hijos resignados es muy complicado. Entonces, por eso es que manejar el INPE con 44, padres de la patria, claro, y manejar 44 sindicatos con 1.336 aforados, eso no es cosa fácil. Pero yo quiero decir que el problema no son los sindicatos para el INPEC.
mientras los sindicatos trabajen por esta institución y trabajemos de la mano, unidos todos, para sacar esto adelante, pues bienvenido. Pero es que el sindicalismo es constitucional, es de ley. Pero hay que trabajar como otros sindicatos de otros países del mundo. Cuando la empresa se va a trabajar, sacan de su bolsillo a completar para que no se acabe la empresa. Pero aquí hemos trabajado bien, digamos que ellos colaboran, denuncian los hechos de corrupción y ahí vamos nosotros trabajando fuertemente, pero obviamente es una institución muy grande. Lo de las cárceles, lo tocamos ahorita de pronto, las cárceles más complicadas, pero... Sí, déjeme anotar varias cosas. Bueno, primero lo contundente de esa nota, que queda allí absolutamente expreso, no solo el maltrato de estas personas, sino finalmente quiénes son los presos, quiénes son los que están allí. Es decir, las cárceles están llenas de personas vulnerables. Cuando sale esta mujer y nos cuenta que allí está su esposo, porque robó un celular, dice, y no me da pena ni me da vergüenza, porque finalmente tenía que hacerlo, pues nos da una claridad de quiénes conforman las cárceles, quiénes componen las cárceles. Primero uno que otro delincuente profesional, digamos, que asumió el hecho y dijo, bueno, me va mejor robando, es decir, los de cuello blanco. Ese es un grupo de personas. Segundo, quienes accidentalmente se encuentran en una acción delincuencial. Pero tercero, los forzados por la situación social a delinquir. ¿Sí? El problema entonces aquí es que las cárceles están llenas es de las personas excluidas, de quienes están obligadas a delinquir y no de quienes causan toda la situación, que me refiero a los padres de la patria. Ahora el general decía, es que tenemos hijos obedientes, pero aquí también tenemos unas responsabilidades de gobierno absolutamente grandes. No están entonces los responsables de la inequidad en las cárceles. Ellos se quedan en el diagnóstico. Yo creería, de verdad, que el tema aquí es que la gente que está dentro de las cárceles es mayoritariamente joven y lo que buscan, como se dice en el video, es oportunidades. Y esas oportunidades solo se pueden conquistar mediante una estructura social distinta. Porque aquí lo que vemos es una crisis carcelaria que finalmente se convierte en una crisis del sistema penal y eso es una crisis de la administración de justicia. Ese es el círculo. Y dije ya, la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad del Estado y de un llamado a la sociedad. Franklin. Mira, sobre el tema yo creo que las cifras no mienten. El 65% de la población carcelaria hoy en Colombia son hombres jóvenes, de estratos pobres. 66.000 personas están presas hoy por delitos como hurto, muchos de ellos hurto sin violencia, por porte de sustancias ilícitas y por porte de armas. Son delitos que podrían eventualmente evitarse con otra serie de políticas más sociales y más ligadas a la prevención. Contrario a eso, solamente hay 564 personas que estén detenidas por violencia sexual contra la mujer, por desplazamiento forzado, por desaparición forzada, por ejecuciones extrajudiciales, etc. O sea, por los graves delitos en Colombia tenemos un porcentaje mínimo de presos y mientras tanto tenemos cualquier cantidad de gente joven que está yendo a las cárceles a graduarse de criminales. Un dato, el robo de un celular, por muy caro que sea, nuevamente todo por delante a Camilo, el iPhone del doctor Camilo no sé cuánto costará 800.000 pesos, pero el mes de una persona privada de la libertad en Colombia le está costando al Estado 1.600.000 pesos y esa persona tiene que ir 4 años porque se robó ese celular. Camilo nunca lo va a recuperar si se lo roban y el Estado paga 60 millones de pesos por graduar a esta persona de criminal. Mientras tanto pagamos 4 millones de pesos por semestre en una universidad pública a un estudiante universitario. Es una locura, es una política penal totalmente insostenible que está mandando a nuestros jóvenes literalmente a ir a la cárcel a aprender a ser criminales. Ahí establece una responsabilidad muy fuerte de los legisladores. La ley de seguridad ciudadana se le atribuyen muchos males de estos de saturación de las cárceles en el último tiempo. Doctor Valencia, voy a hablar de costos. Primero, por primera vez el IMPEC, por instrucción del Gobierno Nacional, hemos hecho un trabajo de resocialización. El SENA nos dio 126 carreras, le pago media beca a 157 internos que están haciendo carrera de pregrado. Y con lo del SENA, trabajo y estudio, tenemos 67.000 internos ocupados en trabajo, estudio y enseñanza, por primera vez. Eso quiere decir que
Si nosotros pudiéramos solamente ocuparnos de los condenados, que son cerca de 76.000, podríamos hacer un trabajo importante, pero obviamente que la población carcelaria hoy en día, los condenados han bajado de 80.000 el 80% eran condenados y el otro 20% es sindicados, pero ahora los sindicados han aumentado casi en un 35%. Tenemos por lo menos unos 35.000 internos que están sindicados y ahí eso nos desajusta los programas que tenemos. Pero miren, un interno en Colombia le vale al año 10.100.000. Eso es, mal dividido, 886.000 pesos mensuales. Eso usted lo divide entre 30 y ya le da como 29.000 pesos en costos operacionales y todo. Lo que pasa es que Jimmy, que es aquí mi contradictor, sumó el hacinamiento, el que entró y más el hacinamiento, por eso dijo que es 1.600. Pero de verdad, en costos operacionales, con todo lo que le ponemos incluido con guardia, un interno en Colombia puede costar 1.350.000, pero en costos fiscales 886.000. Ahí estamos haciendo un trabajo importante. Es que por primera vez nosotros hemos comenzado a trabajar eso. En primero, humanizar las cárceles. Pero bueno, decir, oiga, general, ¿cómo habla de humanización con un hacinamiento del 48.2%? Pero de todas maneras, con el apoyo del gobierno nacional, con nuestra ministra de Salud y todos los entes, por eso se está trabajando en un código penitenciario, donde todos confluyan a apoyar al INPEC. Primero, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medio Ambiente, inclusive vivienda, porque hemos dicho que, ¿por qué no pensar en ese interno que sale después de pagar una pena, después de que ha hecho un esfuerzo por resocializarse, pues salga a la vida civil y le puedan dar su vivienda para que también tenga una vivienda digna? O sea, todas esas cosas las hemos analizado y le hemos presentado a la señora ministra un proyecto de código penitenciario hecho por los mismos guardianes y los operadores del sistema penitenciario de 147 artículos en 4 capítulos, que va todo debidamente organizado. Obviamente, también hay un trabajo juicioso de la Universidad de los Andes que se ha presentado como un código penitenciario. Habrá que confluir los dos proyectos y sacar lo mejor para un buen sistema penitenciario en Colombia. General, no me ha respondido una pregunta que... Las cárceles. Las cárceles. ¿Cuáles Hoy en son día las... tengo 17 cárceles que están planas. ¿Qué digo planas? Es decir, esta cárcel tiene 2.500 cupos, tiene 2.500 internos. Yo pienso que nos va a tocar comenzar a meterle uno más en celdas. Si hay una celda para 4, que las cárceles modernas no permiten ponerle más gente, nos tocará poner otro interno para comenzar como a bajar las poblaciones. Pero de esas 17 cárceles, digamos que no hay problema. Pero tengo otras cárceles problema. Picota, Modelo, Buen Pastor, la de Bellavista, Vista Hermosa, Cartagena, Santa Marta, Valledupar. Hay cárceles, obviamente, que superan un nivel de hacinamiento del 47%. Tenemos cárceles con el 216% como la de Medellín y otras cárceles más pequeñas como la misma de mi tierra, Bellavista, como la de Pasto que tiene 500 cupos y tiene 1.200. O sea, obviamente tenemos problemas. Pero miren, yo agradezco a la Guardia, primero una Guardia profesional que trabaja en cárceles, pero también al trabajo que se hizo el año pasado de crear los cónsules por patio. Estos internos, que son los cónsules de derechos humanos por patio, han ayudado a mantener la disciplina y mantener los grupos y hacer esos pactos que hacen entre ellos de paz, de no agredirse entre bandas criminales y bandas delincuenciales, ni nada de esas cosas. Vivir en armonía. Y por eso digo que hemos avanzado. Tenemos problemas, claro, porque vivir en hacinamiento es bien complicado. Bueno, hemos visto que, los pobres son la mayoría de los presos, por delitos menores, jóvenes y la juventud. Más o menos la conclusión que va quedando también en todo esto es hay que no tanto humanizar las cárceles, sino humanizar la sociedad. Ahí hay un tema de humanización de la sociedad como tema básico, de que el aparato de justicia y los jueces pues piensen en esta realidad que hay. Hay una cosa, porque he visto, primero pues los invitados han sido invitados especiales con criterios muy fuertes. He visto que Franklin tiene desde una actividad que le dedica diariamente un pensamiento y una evaluación de esto, ideas muy firmes. Yo quisiera preguntar, ¿hay diálogo entre una organización como la suya, el INPEC y el gobierno? Mira, en el 2010, en noviembre del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció solicitándole al INPEC y al Estado colombiano concertar un protocolo de ingreso a las cárceles del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Desde entonces hemos estado intentando concertar ese protocolo.
Vamos en 2012, vamos a cumplir ya 2 años desde que ese requerimiento se dio, que si se dio fue porque efectivamente algo estaba pasando. Y lo que tenemos que decir es que lastimosamente no se ha podido llevar a cabo esa concertación de un protocolo que permite el ingreso de las organizaciones defensoras de derechos humanos a las cárceles. Además de esto, tampoco ya es bien recibido el trabajo de los defensores de derechos humanos en las cárceles. No solo nosotros, también otras organizaciones que trabajan, que están recibiendo constantemente trabas. ¿Cuántas organizaciones hay más o menos? En las cárceles no hay más de 3 o 4 organizaciones defensoras de derechos humanos. No estoy hablando de organizaciones que hagan solidaridad religiosa, cultural o algo así. Defensoras de derechos humanos, sabemos en Colombia 3 organizaciones que hacemos trabajo. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Lazos de Dignidad y la Corporación Jurídica Libertad. No conozco ¿Y otra. este Cárceles al Desnudo? Cárceles al Desnudo es una campaña que está orientada por familiares, por detenidos y por organizaciones de derechos humanos. No es como tal una ONG, es una campaña que ha venido denunciando cosas. Yo debo decir que lastimosamente no hay mucha relación ya entre el INPED y los sectores de la sociedad que defendemos derechos humanos y los mismos internos. Y yo creo que hay una prueba bastante clara de ellos. 27 cárceles protestando en el último mes. Cuando los detenidos se cosen la boca, cuando los detenidos están yendo a huelga de hambre, cuando los detenidos se están desnudando, están quemando su ropa, es porque algo pasa. Y algo de lo que está pasando es que no están encontrando respuestas claras en el INPEC. Algo de lo que está pasando es que tienen los canales de diálogo cortados. Camilo, yo no veo que el Congreso haga algo, usted hace parte, usted es un senador pues de ese Congreso. Por eso es que queremos revocarlo, justamente, pero León. Tiene que mover no hay una comisión especial del Congreso dedicada a los presos, ¿no lo hay? Mire, justamente vamos a ir a visitar el día miércoles otro tipo de presos, que también hace falta mencionarlos aquí, el de las fuerzas militares, el de la fuerza pública. Ahí también hay otra cantidad de inconvenientes que también necesitan una revisión. Pero déjeme decirle algo, León, de lo que aquí ha hablado Franklin es de una población importante para el país, una población carcelaria, pero estamos hablando de 3.500 personas. En un universo... Estoy hablando de los presos políticos. De los presos políticos. No estoy hablando de los presos políticos, hablo de la población carcelaria en general. No, Nuestra organización hace 20 años que hace trabajo carcelario en general. Bueno, hacía referencia a esto para decir, quienes están presos por rebelión y demás, estamos hablando de una población de 3.500, en un universo de 135.000 personas. Aquí entonces la lógica del gobierno queda clara, un carcelazo no se le niega a nadie. Sí, esa es la lógica del gobierno, que además nos remite a algo, León, es que finalmente la privación de la libertad es el castigo, pero parece que en Colombia es el inicio del castigo, porque de allí se pierden todos los derechos humanos una vez estén dentro de las cárceles. Fue el tiempo, Camilo, y esta frase de un carcelazo no se le niega a nadie podría ser el colofón de todo este debate. Este es un tema que seguiremos tratando, es Canal Capital, Televisión Más Humana, transmitiendo en directo desde el Teatro José Eliezer Gaitán, en La Controversia. Los esperamos el próximo lunes, 8:30 a 9:30 en La Controversia.